Una de las alternativas a estudiar un grado universitario es optar por la formación profesional. Se trata de una enseñanza que engloba diferentes estudios y que se enfoca en la inserción laboral. En Aragón, por ejemplo, la cursan unos 26.000 alumnos en sus 3 niveles diferenciados: básico, medio y superior. Destaca la formación superior con casi 10.000 alumnos. Tomemos como ejemplo el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza. Aquí, un total de 741 alumnos estudian FP. Sus 82 profesores imparten clase en 23 ciclos, divididos en 5 familias profesionales. La FP es una enseñanza reglada destinada sobre todo al mundo laboral. Sacamos chicos que las empresas necesitan, trabajando sobre todo por la parte práctica. La FP está creciendo en los últimos años una barbaridad, necesitamos un número de alumnos muchísimo más del que tenemos, prácticamente casi el doble. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a sacar alumnos a lo que son las empresas por las prácticas que realizan todos los años, y si tenemos un 20% de alumnos, pues necesitaríamos un 50% más o un 60% más. Buenos días, Pedro. Buenos días, Marta. Hola. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal va el trabajo? Aquí estamos con Marta, que ya sabes que es una artista. Pues yo he querido estudiar este ciclo porque se supone que en el siguiente grado superior que voy a hacer, diseño de interiores. Y claro, pues esto es amueblamiento más o menos pues parecido. Este mueble lo he diseñado yo con Pedro, más o menos es lo que buscaba. Pues he tardado en realizarlo casi 2-3 semanas, bueno, esta es la tercera semana que estoy haciéndolo. Aquí pues nuestros alumnos lo que aprenden es a las partes básicas de un proyecto. Van a hacer su propia memoria de proyecto, van a hacer su documentación gráfica, planos, los pliegos de condiciones y su presupuesto. Bueno, y ahora están ya con las prisas porque de aquí a 2 días, 3 días tiene la entrega final, o sea que vamos a desearles mucha suerte en la entrega. Aquí tenemos una pérgola realizada por los alumnos del medio. Para su realización se utilizó cerca de los 2 metros cúbicos de madera, y aquí tenemos la cabina de barnizado. Vamos a pasar, que tengo un alumno barnizando aquí dentro. Ahora mismo estoy en FP, en básica, estoy en segundo año y lo he querido estudiar porque me gustan las cosas que hacen. Me gustaría hacer grado medio y seguir para adelante. Los empresarios necesitan y tienen idea de crecer pues casi el 50% las empresas de madera de Zaragoza. Y aquí os dejo con un regalico que hemos preparado con el grupo de FP Básica para hacer un guiño al programa. Y aquí tenéis el regalico que hemos preparado. Algunos de estos alumnos reciben sus clases prácticas en el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón. Un centro de referencia a nivel nacional. Para que se hagan una idea, en lo que llevamos de curso han realizado 125 acciones formativas, 6 congresos y 30 proyectos de innovación. Pues estamos en el módulo de moldeo. Esta máquina hace ejes de revolución. Puede alcanzar como máximo unas revoluciones por minuto de 2.800 revoluciones. He querido estudiar FP por las salidas que tiene, me gustan los trabajos que se realizan y las máquinas que se tocan y los trabajos que tiene. Antes de este ciclo estudié el grado medio, en el cual lo hice por la modalidad dual, iba una semana a trabajar y una semana a estudiar. En esta máquina vamos a hacer fusibles para automoción, vamos a hacer una carga que puede llegar hasta 35 toneladas, puede llegar a realizar 16 piezas por minuto, que son 2 coladas, 2 inyecciones de plástico. La formación profesional y concretamente estos ciclos formativos de moldeo tienen una inserción laboral superior al 90%. Aquel que no quiere incorporarse al mercado laboral generalmente suele ser porque se va a incrementar sus estudios. Para Aragones Ohio hemos preparado un detallito, muy agradecidos por vuestra visita.